Muy buenas emprendedores y bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual os voy a hablar sobre cómo hablar en público. Muchos de vosotros me mandáis mensajes o me preguntáis en las asesorías o por Instagram sobre cómo hacer una buena presentación. Me decís que tenéis un proyecto, que tenéis un evento, ya sean unos premios o una ronda de financiación o simplemente queréis contárselo a vuestros amigos y me preguntáis, bueno, ¿cuáles son las claves para hablar en público? Antes de nada y de darte estas claves, déjame que te comente una cosa muy rápidamente y es que hablar en público es importante, pero no es lo más importante en el mundo del emprendimiento ni de lejos. Con lo cual, te voy a contar un poco mi experiencia. Yo he estado en diversas incubadoras, de hecho estuve incubado 6 meses en un programa de emprendimiento aquí de España que se llama Youth, y cuando estuve empezando a ser emprendedor me di cuenta de que la mayoría de charlas, de ponencias y de eventos iban sobre hablar en público. Y entiéndeme, está muy bien, hay que aprender a hablar en público. Aquí, por desgracia, la gente en un principio no sabe comunicar bien ante una audiencia, con lo cual entiendo que hay que enseñarles. Pero por muy bien que tú le enseñes a hablar a alguien en público, si no tiene ni idea de lo que está hablando, o si tiene muchos errores, no sabe lo que es los conocimientos básicos de marketing digital, no sabe lo que es un PMV, o quizás directamente no sabe muy bien qué es emprender, o está cometiendo fallos graves, no tiene sentido que hable muy bien, porque en el fondo está diciendo tonterías o está diciendo cosas que son falsas. Con lo cual, ¿es muy importante hablar en público? Sí, es muy importante. Tienes que saber hacerlo, tienes que saber comunicar. Sobre todo, tienes que saber comunicar de forma breve, rápida y sencilla. Pero tampoco tienes que saber comunicar a precio de no saber qué estás diciendo o a precio de que tu startup no mejore. Yo siempre lo digo, es muchísimo mejor un buen emprendedor que no sepa hablar en público y que de verdad tenga algo que vale la pena que a un emprendedor que sepa hablar genial en público, que sea tan bueno como Obama o que sea uno de los mejores oradores, pero que en realidad no tenga nada a su proyecto. Te explico esto, si un emprendedor no sabe hablar en público, pero tiene un proyecto que es muy bueno o tiene muchísima calidad, eso lo vamos a notar tanto los inversores como los emprendedores, como aquellas personas que estamos relacionándonos con él, ¿vale? Además es muy sencillo y en el caso de que esta persona no sepa hablar en público, siempre puede hacerlo otro compañero de su equipo o incluso puede llegar a contratar a un speaker, ya que mucha gente llega a hacerlo. No es un problema grave. El problema grave es saber hablar en público y que tu proyecto no tenga nada de valor, porque eso no se puede solucionar ni contratando a nadie ni nada por el estilo. Bien, así que vamos a hablar ahora sobre las claves para hablar en público. Lo primero que tienes que tener muy claro es que todos hablamos muy mal en público en un principio. Y seguramente tú me digas, Nacho, no, porque yo he presentado en clase y se me da muy bien. O yo soy una persona que sabe hablar con propiedad y sin ningún tipo de problema, no me pongo nervioso, etcétera. Bueno, yo te pongo un ejemplo. Yo cuando empecé a ser emprendedor, yo siempre había expuesto muy bien en clase, tanto en el instituto como en la universidad, etcétera. De hecho, en la universidad gané un concurso de presentaciones. Y cuando empecé a emprender y empecé a hacer mis presentaciones como emprendedor, la primera que hice la recordaré siempre y pensando que era el peor emprendedor del mundo, que no sabía comunicar, que qué me estaba pasando. Bien, déjame decirte que hay muchísima diferencia entre exponer un modelo de negocio y tu negocio que exponer un trabajo de clase. No tiene nada que ver, es como entrenar y jugar un partido. Son dos cosas completamente distintas. Bien, lo primero que tienes que tener muy claro es que para exponer de forma correcta un proyecto tienes que tener muchísimo control sobre él. Cuando tú expones un proyecto, no tienes unas notas, no tienes que mirar diapositivas, no tienes que hablar con nadie y sobre todo tienes que manejar muy bien todo el tema porque te pueden hacer 1000 preguntas muy distintas, con lo cual no valen los titubeos, no valen las esperas y no valen los silencios. Aquí lo que vale son las respuestas y sobre todo las respuestas certeras. ¿Bien? Otro consejo muy importante para hablar en público es que tienes que mirar a toda la audiencia. Mucha gente cuando hace una presentación se centra en una única persona y no para de mirarla. Y tienes que mirar a todos, ya sean 10, 20 o 200 personas. Para esto hay una técnica muy buena que se llama el faro. Básicamente es dirigir tu mirada hacia la audiencia y hacer un barrido donde estás mirando a todos ellos. ¿Para qué? Para que todos se sientan que están dentro de la conversación, para que todos se sientan parte de ella. También es muy importante que cuides el tono de voz. Está demostrado que nuestro cerebro asimila unos cuantos minutos de información y luego tiende a desconectarse. Si nosotros vamos subiendo y bajando el volumen de voz, llamaremos la atención, con lo cual la gente se enganchará si ha estado perdida. Para esto es muy importante también que tu presentación, si utilizas alguna de apoyo, tenga ciertas diapositivas que ayuden a la gente que se ha perdido unos segundos reengancharse, ya sea a modo de resumen, a modo de pregunta, etcétera. También es muy importante que si estás haciendo una presentación de pie, no te quedes quieto. Tampoco empieces a moverte por toda la sala, pero tienes que quedarte más o menos en un rango de actuación y poder ir moviéndote poco a poco, ¿vale? Acompasando, por supuesto, todas tus palabras con tus brazos, con tu comunicación corporal, etcétera, que te vean tranquilo y que te vean seguro. Otro error que se suele cometer mucho es que la gente cuando hace una presentación tiende a hablar muy rápido. ¿Por qué? Porque se ha memorizado un guión y se le está olvidando. Entonces empiezan a hablar muy rápido, sueltan muchísima información y a la gente no le da tiempo a condensarla. Por esto es muy importante que no hagas un guión. Yo no te recomiendo hacer un guión para nada. De hecho, yo todos estos vídeos que grabo, etcétera, no tengo un guión. Lo que tengo es una serie de pautas y luego en función de eso voy desarrollándolo. Tú no puedes memorizar 5 o 10 páginas e interpretarlas perfectamente. A ver,
Puedes hacerlo, hay gente que es capaz de hacerlo, pero es muy complicado y te va a llevar muchísimas horas. Y sobre todo tienes muchas posibilidades de fallar en cuanto se te olvide una palabra, una frase o una coma. Con lo cual, si vas a hacer una presentación, yo te recomendaría que hagas una buena presentación en PowerPoint o en PDF, que te la aprendas muy bien, que sepas por dónde va a discurrir y que la practiques, que es la mejor manera. Yo, de hecho, he tenido pitch muy largos durante una hora o durante media hora, con lo cual es imposible poder practicar eso. O, por ejemplo, cuando doy mis charlas, que son de 2 horas o de 3 horas, yo no puedo memorizar 3 horas de guión, es imposible. Y por eso no tengo dos charlas que sean iguales, porque no puedo decir exactamente lo mismo. Con esto lo que te quiero decir es que tengas un micro guión, es decir, una serie de pautas, una serie de pasos, y en función de eso tú puedas improvisar y puedas comentar todo lo que sabes de tu proyecto. Pero para eso es muy importante lo que te he comentado al principio, tienes que manejarlo muy bien para no quedarte en blanco en ningún momento. Y bueno, otro de los fallos más comunes es quedarse en blanco. La gente tiene a veces miedo, se queda en blanco, se queda durante unos segundos callado. Tienes que evitarlo a toda costa, ya que si te quedas callado, si es unos pocos segundos, puede parecer que estás simplemente dejando un tiempo para la reflexión o quizás has lanzado una pregunta al público y estás esperando a que respondan. Pero si te quedas en blanco mucho tiempo, se crea un silencio incómodo, la gente piensa que estás nervioso, tú te empezarás a poner nervioso y seguramente estés echando por tierra todo lo que has hecho, ¿vale? Para terminar, te diría que cuando vas a hacer una presentación, si es con medios electrónicos, como una presentación en PowerPoint, un proyector, un ordenador, etcétera, que lo compruebes siempre antes, ya que estas cosas siempre fallan y tienes que estar preparado por si fallan. Imagínate, vas a hacer un pitch en una ronda de financiación, tienes todo preparado, llevas tu ordenador con la presentación y resulta que no hay cable HDMI y no puedes exponer con tu presentación. Bueno, pues no valen las excusas de es que no tengo el cable, no puedo hacer esto, no puedo hacer aquello, tienes que tener un plan B. Y en este caso el plan B sería decir, bueno, pues mira, no pasa nada, lo hago sin presentación. O, ¿tenéis aquí otro ordenador? ¿Puedo ponerla ahí? Tienes que buscar siempre soluciones y soluciones rápidas. A la gente no le gusta la gente que da problemas, nos gusta la gente que nos da soluciones. Con lo cual tienes que ser una de esas personas que da soluciones y que no da problemas. ¿Ok? Bueno, estos han sido unos consejos muy breves para hablar bien en público. Si te has quedado con dudas, solo tienes que mandarme un email y estaré encantado de ayudarte en este vídeo o con cualquier otro que tengas dudas, ¿vale? Así que nada, espero que os vaya muy bien en todas vuestras presentaciones, ya sea en premios, en rondas de financiación o simplemente contándoselo a vuestros amigos y a vuestros familiares. Para más contenidos, tienes aquí el vídeo de Kinetic, aquí el apartado de vídeos, donde estaremos encantados de ayudarte. Así que nada, espero que te haya servido y nos vemos pronto.